Conocer el amor de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35, 37. Un amigo mío que dedica gran parte del tiempo a animar a otros estaba confundido por las luchas espirituales de uno de sus hijos y desesperado clamó: Dios, pienso que estoy haciendo un mejor trabajo cuidando de tus hijos que el que tú estás haciendo con el mío. Un día él me comentó: tan pronto dije eso, me arrepentí ante el Señor. No obstante, su frustrante experiencia ilustra un aspecto. Muchos de nosotros somos tentados de vez en cuando a cuestionar el amor de Dios. Me identifico con mi amigo, pues una vez, cuando una de nuestras hijas estaba atravesando por una experiencia difícil, dije: Señor, no trataría a mi hija en la forma como tú la estás tratando. También tuve que arrepentirme de mis palabras insolentes y buscar en las Escrituras la promesa sobre el amor de Dios, que es tan real en los momentos de adversidad como en los de bendición. Parece que cuanto más creemos y aceptamos la soberanía de Dios en cada evento de nuestra vida, más somos tentados a cuestionar su amor y a pensar: si Dios tiene el control de esta dificultad y puede hacer algo al respecto, ¿por qué no lo hace? El rabino Kushner prefirió creer en un Dios que es bueno, pero no soberano. En algunas ocasiones, ojalá momentáneamente, también nosotros somos tentados a creer en un Dios soberano que no es bueno. Satanás, cuyo primer acto hacia el hombre fue cuestionar la bondad de Dios, plantará en nuestras mentes el pensamiento de que Dios en el cielo está burlándose de nuestra aflicción. Pero no estamos obligados a escoger entre la soberanía y la bondad de Dios. La Biblia afirma ambos atributos con igual énfasis, ya que casi en todos los pasajes de la Escritura aparecen referencias a su bondad y misericordia, así como a su soberanía. En nuestra lucha contra la adversidad, no nos atrevemos a difamar la bondad de Dios. Como Philip Haugex dijo: creer que Él no se interesa es tan inconcebible como creer que no puede. El apóstol Juan dijo: Dios es amor. 1 Juan 4:8. Esta frase sucinta, junto con su paralela, Dios es luz, 1 Juan 1:5, es decir, Dios es santo, resume el carácter esencial de Dios como se nos reveló en las Escrituras. Así como a Dios le es imposible por naturaleza ser algo menos que perfectamente santo, también le es imposible ser algo menos que perfectamente bueno. Puesto que Dios es amor, una parte esencial de su naturaleza es hacer bien y mostrar misericordia a sus criaturas. El Salmo 145 habla de su inmensa bondad, de ser clemente y misericordioso, de ser bueno para con todos y de tener misericordia sobre todas sus obras. Versos 7, 9, 17. Incluso en su papel de juez de los hombres rebeldes, él declara: no quiero la muerte del impío. Ezequiel 18, 23, Reina Valera 1960. Cuando nos encontramos en medio de la adversidad, como frecuentemente suele suceder, una calamidad tras otra parece seguirnos y somos tentados a dudar del amor de Dios.
no solo luchamos contra nuestras propias dudas, sino que Satanás aprovecha esas situaciones para susurrarnos acusaciones contra Dios, como si Él te amara, no hubiera permitido que esto sucediera. Mi propia experiencia indica que Satanás nos ataca mucho más en el área del amor de Dios que en la de su soberanía o sabiduría. No podemos evitar ser tentados, pero si vamos a honrar a Dios confiando en Él, no debemos permitir que tales pensamientos se alojen en nuestras mentes. Como Philip Hughes dice nuevamente, cuestionar la bondad de Dios es en esencia sugerir que el hombre se preocupa más por la bondad que Dios. Insinuar que el hombre es más bondadoso que Dios es arruinar la propia naturaleza de Él. Es negarlo y este es justamente el empujón a la tentación de cuestionar su bondad. Volvamos a los dos incidentes relatados al principio del capítulo. En ambos casos, mi amigo y yo dudamos de la bondad de Dios. Hicimos justamente aquello contra lo que Philip Hughes advirtió. Aunque solo momentáneamente, le dijimos a Dios que estábamos más preocupados acerca del amor hacia nuestros hijos de lo que Él lo estaba, y que éramos más bondadosos que Él. En nuestros momentos de sensatez, estas deducciones son inconcebibles, pero en una prolongada adversidad podemos empezar a abrigarlas. Incluso el virtuoso Job, quien al principio de sus calamidades podía decir, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor, Job 1:21, finalmente llegó al punto en que también cuestionó la bondad de Dios y dijo, soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia y nos alega que ningún provecho saca el hombre tratando de agradar a Dios. Job 34, 5, 9. Si Dios es perfecto en su amor y abundante en su bondad, ¿cómo combatir nuestras dudas y las tentaciones de Satanás para cuestionar su bondad? ¿Qué verdades acerca de Dios necesitamos albergar en nuestros corazones para usarlas como armas contra la tentación de dudar de su amor? El amor de Dios en el Calvario. No hay duda de que la prueba más convincente del amor de Dios en toda Escritura es la entrega de su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9, 10. Juan dijo que Dios es amor, y así lo mostró, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Nuestra mayor urgencia no es librarnos de la adversidad, pues todas las dificultades que puedan ocurrir en esta vida no pueden en ninguna forma compararse con la total calamidad de la separación eterna de Dios. Jesús dijo que ningún bienestar terrenal se puede comparar con el gozo eterno de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20. De forma similar, ninguna adversidad se puede equiparar con la terrible calamidad del juicio eterno de Dios en el infierno. Por lo tanto, cuando Juan dijo que Dios mostró su amor al enviar a su Hijo, estaba diciendo que lo mostró al suplir nuestra mayor necesidad, la cual es tan grande que ninguna otra puede siquiera comparársele de cerca.
Si queremos una prueba del amor de Dios por nosotros, entonces debemos mirar primero a la cruz, donde ofreció a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. El Calvario es la prueba concreta, absoluta e irrefutable del amor de Dios por nosotros. El alcance del amor de Dios en el Calvario se observa en el costo infinito de entregar a su Hijo unigénito en la condición desdichada y miserable de aquellos que amaba. Dios no podía librarnos de nuestros pecados sin un costo inmensurable para Él y su Hijo. Y por su gran amor hacia nosotros, ambos quisieron, más que solo por buena voluntad, pagar ese alto costo al dar el Padre a su Hijo unigénito y el Hijo al entregar su vida por nosotros. Una de las características esenciales del amor es el sacrificio propio, y este nos fue demostrado hasta el máximo en el amor de Dios en el Calvario. Considere también la condición miserable y desdichada de aquellos que Dios amaba. Pablo dijo: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Algunas veces es difícil para quienes hemos sido educados en hogares cristianos o moralmente rectos apreciar el peso de la afirmación de Pablo, cuando todavía éramos pecadores, ya que éramos personas generalmente rectas y moralmente decentes a los ojos de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Es difícil vernos como Dios nos vio, como infelices, miserables y rebeldes pecadores. Pero Pablo nos describe como muertos en nuestras transgresiones y pecados. Efesios 2:1. La visión de Ezequiel de Israel como un valle de huesos secos, Ezequiel 37, sería una descripción adecuada de todos nosotros antes de nuestra salvación. Una vez un amigo y yo estábamos maravillados de la conversión de uno de los criminales de cuello blanco más notables de nuestro tiempo. Le dije a mi amigo: ¿qué? ¿Y antes de nuestra salvación no estábamos tan muertos espiritualmente como él? Sin importar qué tan rectos éramos moralmente antes de ser salvos, aparecíamos ante Dios como la casa de Israel, nada más que un montón de huesos muy secos. En Efesios 2, Pablo continúa con su descripción de nuestra condición desdichada. Dice que seguimos la corriente de este mundo, verso 2, es decir, de la sociedad impía que nos rodea. No solo eso, sino que también seguimos al diablo, a quien Pablo llama el que gobierna las tinieblas. Tal vez no era por una elección consciente y deliberada que seguíamos al diablo, sino porque estábamos bajo su potestad y dominio. Ver Hechos 26:18, Colosenses 1:13. En realidad éramos siervos del principal enemigo de Dios. Además, Pablo dice que en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Verso 3. Vivíamos para nosotros mismos, para nuestras ambiciones y deseos y placeres. Pablo continúa, entonces, con su descripción de nosotros antes de ser salvo y concluye con la afirmación de que por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios.
No debemos olvidar el hecho de que la ira de Dios es muy real y justificada. Todos hemos pecado continuamente contra un Dios santo y justo. Nos hemos rebelado voluntariamente contra sus mandatos, desafiado su ley moral y actuado en total oposición a su voluntad conocida para nosotros. Debido a estas acciones, éramos objeto de su ira. Tal vez se pregunte por qué en un capítulo sobre el amor de Dios en la adversidad, aparentemente he divagado sobre nuestra condición pecadora. Lo he hecho por dos razones. Primera, debemos reconocer la profundidad del amor de Dios, no solo al dar a su Hijo unigénito, sino al entregarlo para que muriera por personas tales como Pablo nos ha descrito. Pero he tratado este punto por otra razón. Cuando empezamos a cuestionar el amor de Dios, necesitamos recordar quiénes somos. No tenemos ningún derecho a su amor y no merecemos ni un poquito de su bondad. Una vez escuché a un orador que decía: cualquier cosa a este lado del infierno es pura gracia. No sé de nada que corte tan rápidamente la actitud desafiante de por qué me sucedió esto a mí, como darnos cuenta de quiénes somos en realidad ante Dios, considerados en nosotros mismos, separados de Cristo. Vemos entonces que Dios nos amó cuando no lo merecíamos, cuando no había nada en nosotros que justificara su amor. Cada vez que nos sintamos inclinados a dudar del amor de Dios por nosotros, debemos volvernos a la cruz, razonando de esta forma: si Dios me amó tanto como para entregar a Jesús a la muerte cuando yo era su enemigo, puedo tener la certeza de que me ama lo suficiente como para cuidarme ahora que soy su hijo. Habiéndome amado hasta el punto máximo de la cruz, no puede dejar de amarme en mis momentos de adversidad. Después de dar ese invaluable regalo, su Hijo seguramente también dará todo lo que a su consistente con su gloria y mi bien. Observe que dije: debemos razonar. Si vamos a confiar en Dios en la adversidad, tenemos que usar nuestras mentes en esos momentos para razonar sobre las grandes verdades de su soberanía, sabiduría y amor como se nos revelan en las Escrituras. No podemos permitir que nuestras emociones dominen nuestras mentes. Más bien debemos buscar que la verdad de Dios las gobierne. Nuestras emociones deben convertirse en subalternos de la verdad. Esto no quiere decir que no sintamos el dolor de la adversidad y la aflicción. Lo sentimos profundamente. Tampoco significa que debemos esconder nuestro dolor emocional tras una actitud estoica. Sentimos el sufrimiento en la dificultad, pero no debemos permitirle hacernos caer en pensamientos duros hacia Dios. Puede parecer frío e incluso no espiritual tratar de razonar acerca de las verdades del amor de Dios en circunstancias de angustia, dolor y desilusión, pero no lo es. Pablo, en uno de los pasajes más exaltados de la Escritura, usó una forma de razonar, una reflexión de mayor a menor cuando dijo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Pablo argumentó que si Dios nos amó tanto como para ofrecernos el regalo más grande que jamás se puede concebir, con seguridad no nos negará ninguna bendición menor. Para afianzar esta verdad en una forma más aplicable a nuestro tema actual, pensemos: si el amor de Dios
fue suficiente para mi mayor necesidad, la salvación eterna. Con seguridad lo es para mis necesidades más pequeñas, las adversidades que encuentro en esta vida. Si vamos a llegar a la misma convicción sincera de Pablo, que ninguna adversidad nos puede separar del amor de Dios, tenemos que utilizar nuestras mentes para discurrir sobre estas grandes verdades de la Escritura como Pablo lo hizo. El amor de la familia de Dios. Por la gracia de Dios, al haber confiado en Cristo como nuestro Salvador, como creyentes hemos sido puestos en la familia de Dios. Él ha pactado ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Hebreos 8:10. A través de Cristo nos ha adoptado como sus hijos y nos ha enviado a su Espíritu Santo para que viva dentro de cada uno y testifique con nuestro espíritu que somos sus hijos. El Espíritu Santo nos da testimonio de esta relación filial que tenemos con Dios cuando hace que clamemos en nuestros corazones, Abba Padre. Romanos 8, 15, 16. Se dice que en la casa de los israelitas, los esclavos no podían emplear la palabra Abba para dirigirse al jefe de familia, ya que ésta era reservada para los hijos. Por lo tanto, el uso que Pablo le da nos hace entender cuán profundamente nos asegura el Espíritu que en realidad somos hijos del Supremo Dios, ahora nuestro Padre Celestial. Como Padre Celestial, Dios ama a sus hijos con un amor muy especial, un amor paternal. Nos llama escogidos de Dios, santos y amados. Colosenses 3:12, énfasis del autor. Tan increíble como pueda parecer, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Sofonías 3:17. Él se goza en nosotros como un padre lo hace con sus hijos. Como Matthew Henry observó cuando comentó sobre Sofonías 3:17, el gran Dios no solo ama a sus santos, sino que se deleita en amarlos. Dios se regocija en amarnos porque somos de su exclusiva propiedad. En el Salmo 103:11, David habla del amor paternal de Dios en esta forma. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. En el capítulo anterior vimos que los caminos de Dios están por encima de los nuestros, como los cielos están por encima de la tierra. Aquí notamos que el amor de Dios por los suyos es tan alto como los cielos por encima de la tierra. Por lo tanto, así como la sabiduría de Dios o la altura de los cielos no se puede medir, tampoco lo podemos hacer con el amor de Dios por nosotros. Este es perfecto, no solo en su efecto, sino infinito en su extensión. Ninguna calamidad que nos sobrevenga, por grande que sea, nos va a llevar más allá del límite del amor paternal de Dios. El amor de Dios en Cristo. Este amor de Dios sublime y sin medida es derramado sobre nosotros, no por quienes somos o por lo que somos, sino porque estamos en Cristo Jesús. Observe que en Romanos 8:39, Pablo dice que nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios fluye en nosotros completamente a través de o en Jesucristo. Pablo usa con frecuencia el término en Cristo para referirse a nuestra unión espiritualmente vital con Jesucristo. Jesús habla de esta misma unión en su parábola de la vid y los pámpanos, en Juan 15.
Así como los pámpanos están vitalmente unidos a la vid para dar vida, los creyentes, en un sentido espiritual, lo están a Cristo. Como las partes del cuerpo están vitalmente unidas a la cabeza, en la misma forma estamos espiritualmente relacionados con Cristo. Es muy importante que nos apropiemos del concepto crucial de que el amor de Dios para nosotros está en Cristo. Así como el amor de Dios por su Hijo no puede cambiar, tampoco su amor para nosotros, porque estamos unidos con aquel a quien Él ama. El amor de Dios para nosotros no puede fluctuar así como el amor por su Hijo no fluctúa. Constantemente somos tentados a examinar nuestro interior para encontrar alguna razón por la cual Dios debería amarnos. Por supuesto, con frecuencia esa búsqueda es desalentadora. Generalmente encontramos dentro de nosotros razones por las cuales pensamos que Dios no nos debería amar. Esta búsqueda es antibíblica, pues la Biblia es muy clara en afirmar que Dios no busca dentro de nosotros una razón para amarnos, sino que nos ama porque estamos en Jesucristo. Cuando nos mira, no nos ve como hijos de Dios solos, resplandeciendo en nuestras buenas obras, aunque sean buenas porque somos creyentes. Por el contrario, cuando nos mira, nos ve unidos a su Hijo amado, investidos de su rectitud. Nos ama, no porque seamos encantadores en nosotros mismos, sino porque estamos en Cristo. Aquí tenemos entonces otra arma de verdad que deberíamos guardar en nuestros corazones para usarla contra nuestras dudas y la tentación de cuestionar el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros no puede fallar como no falla su amor por Cristo. Debemos aprender a ver nuestras adversidades desde el punto de vista de nuestra unión con Cristo. Dios no nos trata como a individuos que permanecen libres, sino individualmente, pero como individuos unidos a Cristo. El amor soberano de Dios. En capítulos anteriores vimos ampliamente la soberanía de Dios sobre todo su universo, la cual se ejerce principalmente para su gloria. Pero puesto que usted y yo estamos en Jesucristo, su gloria y nuestro bien están enlazados y cualquier cosa que sea para nuestro bien es para su gloria. Por tanto, con la garantía de la Escritura, podemos decir que Dios ejerce su soberanía a nuestro favor. Pablo dice en Efesios 1, 22, 23, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así pues, Cristo reina sobre todo el universo para beneficio de su cuerpo, la Iglesia. Ya hemos visto que la soberanía de Dios es absoluta sobre los más imponentes poderes terrenales o espirituales y penetra en los más mundanos e insignificantes detalles de la vida. Ahora vemos en Efesios 1, 22, 23 que este poder es ejercido por Cristo para beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Puesto que la Iglesia es su cuerpo, Cristo ejerce su soberanía en su beneficio. Dicho en palabras del comentarista del Nuevo Testamento, William Hendrickson, puesto que Él está tan íntima e indisolublemente unido y la ama con tan profundo, ilimitado e inalterable amor, Cristo está usando su poder para el gobierno del universo y continúa diciendo, la cercanía de la unión, el insondable carácter del amor entre Cristo y su Iglesia se enfatizan en el simbolismo cabeza-cuerpo. Puesto que la Iglesia es el cuerpo de Cristo con la cual está vitalmente unido,
la ama tanto que en su interés ejerce su infinito poder, haciendo que todo el universo, con todo lo que está en él, coopere, sea voluntaria o involuntariamente. Podemos ver que nuestra unión con Cristo garantiza que el poder soberano de Dios sea ejercido a nuestro favor. Por supuesto, no significa que debido a nuestra unión con Cristo no debemos esperar ninguna adversidad. Las Escrituras enseñan con claridad exactamente lo contrario. Lo que significa es que esas adversidades están siendo controladas por Dios y usadas por Él, solo en la forma en que su sabiduría y amor lo dictan. Esta idea de la soberanía de Dios, unida con su amor por el beneficio de su pueblo, se expresa en otro símbolo, el pastor y sus ovejas, en Isaías 40. En los versículos 10-11, el profeta dice: Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. La relación en este pasaje acerca del poder soberano de Dios y su bondadoso cuidado por su rebaño es sorprendente. El brazo del Señor en la Escritura siempre es un símbolo de su gran poder y fortaleza, y el título pastor, cuando se le da a Dios, generalmente indica su tierno cuidado y constante vigilancia. En este pasaje, el dominio absoluto de Dios y su tierno cuidado se unen para el beneficio de su pueblo. El mismo brazo que es levantado con poder sobre todo el universo es usado para reunir sus ovejas y llevarlas junto a su corazón. Ningún símbolo es más apropiado para mostrar el amor de Dios que el del fiel y tierno pastor acercando sus corderos a su corazón. Y es así como nosotros también somos llevados en brazos del poder soberano. Alexander Carson dijo: la soberanía de Dios siempre se manifiesta a su pueblo en sabiduría y amor. Esa es la diferencia entre la soberanía de Dios y la soberanía del hombre. Tememos a la del hombre, porque no tenemos seguridad de que sea ejercida con misericordia o incluso con justicia. Nos regocijamos en la soberanía de Dios, porque estamos seguros de que siempre es ejercida para el bien de su pueblo. Esta es la diferencia entre la soberanía de Dios y la del hombre. El profesor Berkouwer dijo: la providencia de Dios no es solo cuestión de invencibilidad y poder divinos, sino de invencibilidad y poder de su amor. Él también dijo: este es el consuelo, que permanecemos a disposición de un Padre Celestial misericordioso a quien con confianza nos podemos entregar. Él hace un pacto eterno de gracia con nosotros y nos adopta como sus hijos y herederos. Por lo tanto, nos proveerá todas las cosas buenas y alejará todo mal o lo tornará para nuestro bien. El salmista dijo: en mi corazón atesoro tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Murmurar contra Dios y cuestionar su bondad es de hecho pecado. Deberíamos trabajar tan diligentemente en confiar en el amor de Dios como lo hacemos en obedecer sus mandatos. Si vamos a confiar en su amor, debemos guardar en nuestros corazones las grandes verdades que hemos visto en este capítulo como son: el amor de Dios en el Calvario, nuestra unión con Cristo
y la soberanía del amor de Dios ejercida en nuestro beneficio. El amor de Dios es una verdad objetiva que no se puede contradecir, pero es una realidad que debemos guardar en nuestras mentes y corazones. Luego tenemos que usarla en medio de la adversidad para controlar nuestras dudas, combatir las acusaciones de Satanás y glorificar a Dios confiando en Él.